Olguita, de ahí si puedes revisar. Todavía no, pero ya va a empezar. Aquí estamos. Ok. Gracias, Señor. Vamos a grabar. Ya, vamos a comenzar, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Felices de podernos conectar en este día jueves. Día bien fresquito, pero bien agradable. Aquí todos estamos, los veo a todos bien abrigaditos, tomando algunos un tecito, un cafecito. Así que, bueno, vamos a orar para comenzar este tiempo de clases, digamos, de estudio bíblico. Vamos a seguir analizando los dones espirituales. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor primeramente y vamos a disponer nuestros corazones, nuestras vidas para estudiar, aprender. Amén. Señor, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, en que nos permites, Señor, poder compartir este tiempo, disfrutar de esta noche especial y especial en tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Bendigo a cada uno de los hermanos que se está conectando a través de Zoom y todos los que están conectándose y se conectarán o verán después el video en Facebook, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, a la comunidad Ágape y bendice a cada creyente, Señor, que se conecte a este estudio en donde estaremos viendo los dones espirituales. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar entonces hoy día con el estudio de los dones espirituales y voy a compartirles la pantalla para que puedan seguir Háganme un dedito para arriba si ya se ve eso. Sí, perfecto. Bien, como hemos estado viendo en este tiempo, hermanos, y espero que este tiempo de pandemia y de cuarentena, pensábamos, bueno, hay que prepararse para lo que viene, y la mejor manera de prepararnos es aprender el uso de los dones espirituales. Los dones espirituales son una tremenda necesidad en el cuerpo de Cristo en todo tiempo y con mayor razón para preparar a la iglesia para este tiempo que se viene, ¿no es cierto, hermanos? En el que vamos perdón, en el que vamos a estar, tal vez se nos va a requerir mucho más en todo sentido y hay que estar preparados. ¿Y qué mejor que preparados en lo que el Señor sabe manejar mejor? O sea, en lo que el Señor maneja en la iglesia, ¿no? El Señor utiliza nuestras vidas, pero las utiliza a través de los dones que Él pone en nosotros y que Él pone. Así que dones y habilidades también, pero todo sabemos que viene del Señor y todo es una bendición para nosotros en ese aspecto. Así que vamos a estar viendo los dones espirituales y nos vamos a ir hoy día a la unidad número 3 del libro, en donde vamos a estar estudiando cómo comprender los dones del Espíritu. Amén. La comprensión de algunos dones del Espíritu. Y para eso vamos a ir ahora a la lección número 7,
para seguir en el orden del material que estamos utilizando. Y vamos hoy día a hablar sobre palabra de sabiduría. La próxima semana, palabra de conocimiento, y finalmente vamos a terminar con el don de fe en esta lección. Con esta lección veremos el último grupo de dones, ahí como lo dice, hermanos, los dones del Espíritu. Presentamos atención especial al hecho de que cada uno de estos dones es dado por el Espíritu Santo, es dado por el Espíritu Santo, amén. No son dones humanos, porque también sabemos que hay gente que tiene muchas capacidades, muchas cualidades. El que vamos a ver hoy día específicamente, hermanos, es el don de sabiduría. La sabiduría. Amén. Si alguien puede buscar en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, si alguien me puede ayudar ahí en su casa, busquen su Biblia, tengan la Biblia a mano. Amén. Y vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, como una introducción que quiero hacer siempre, estar haciendo un recuento de lo que hemos ya venido estudiando y lo que vamos a continuar hoy día. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, si Amén, alguien pastor. lo tiene, ya. Gracias, Marcelita. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén, amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Al comenzar este curso, no sé si se acuerda, estudiamos el gran valor del conocimiento en relación con los dones espirituales. Hay una relación muy íntima entre conocimiento y uso de los dones. Los dones son puestos por Dios, pero requiere de nosotros el que no estemos en ignorancia acerca de los dones. Pablo comprendía la importancia del conocimiento. Pablo era un amante del conocimiento y deseaba que los creyentes salieran de su ignorancia siempre. No quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí? Lo vuelve a repetir en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, vuelve a repetir la misma frase y 5 veces en sus epístolas repite el mismo concepto el apóstol Pablo. En la epístola a los romanos y en las dos a los corintios, en las 2 veces donde sale referido a Corintios, en esos 3 versículos, en la carta a los romanos y en Primera de Corintios, capítulo 10 y capítulo 12, está referido al tema de los dones, ya está referido al tema de los dones. Pero en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8, está referido a la consolación que Dios ofrece. Y Pablo también utiliza el mismo concepto. Ustedes no deben ignorar que Dios tiene consolación para nosotros, que Dios es un Dios consolador. Se lo está diciendo a una iglesia de Corinto en la segunda carta a los Corintios, ¿no es cierto? Es una iglesia que está sufriendo mucho, que está sufriendo mucha presión y mucha persecución de los judaizantes en ese momento. Entonces el Señor le da consolación a la iglesia a través de una palabra. Y si lo pudiéramos leer, 2 de Corintios 1:8, y si alguien puede, mientras tanto, buscar 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amén. ¿Ya? 1 Corintios, el 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Amén. En ese versículo está diciéndole, ¿no es cierto?, a los de Corintio, y se está poniendo él como ejemplo. Mira, hermano, les dice, porque a continuación él les habla de las palabras de consolación, ¿no? Y todo ese capítulo, en realidad, el capítulo 1 de 2 de Corintios es un capítulo que habla acerca del consuelo, de la consolación. Y le dice, mire, ustedes están siendo tan atribulados como lo he vivido yo. Yo les puedo decir con conocimiento de causa, por eso no quiero que ignoren esto. ¿Te fijas? Le está diciendo, no quiero que ignores esto porque yo también pasé por esto. Entonces, es sumamente importante mantenerse firme en la consolación que Dios da,
porque Dios no va a evitar los tiempos difíciles para la iglesia, pero sí Dios va a ofrecer consuelo para la iglesia. Esa es la temática de este versículo, y también habla de que el conocimiento nos hace más firmes frente a las tribulaciones. Una persona que está débil de conocimiento, que no tiene mucho conocimiento de la palabra del Señor, muchas convicciones del Espíritu, seguramente va a caer fácilmente en un tiempo de dificultad, en una prueba dura, difícil. Pero cuando uno tiene el conocimiento necesario de Dios para decir, bueno, esto va a pasar, o esto hay algo de Dios en esto, Dios quiere trabajar algo en mi vida, entonces viene la consolación inmediatamente, porque uno sabe que después de esos tiempos difíciles siempre hay una acción de parte de Dios para nosotros. Y el que tenga 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjese que el conocimiento de Dios nos hace enfrentar la muerte, ya sea de nuestros familiares o de nuestros seres queridos o de nosotros mismos, con la esperanza de que sabemos lo que viene después. Para nosotros no es un tema ya la muerte, es un tema superado desde la perspectiva del conocimiento de Dios. Por supuesto, siempre va a producir pena, tristeza en nosotros como seres humanos, pero nosotros está una palabra de esperanza de parte de Dios, porque tenemos la esperanza bienaventurada de que ni la muerte es un fin para nosotros. La muerte es una etapa, es un paso, pero no es el fin, como sí lo es para muchas personas. Por eso hay personas que hasta pierden el control, se desesperan frente al temor de la muerte, o frente al temor qué sé yo, de la enfermedad o cosas como esa. Pero nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Y fíjense que para el conocimiento para el uso de los dones, para el uso de la consolación, ¿no es cierto?, o del mantenerse firme frente a la adversidad, y para el uso frente a la muerte específicamente, Dios nos advierte de que no es bueno ignorar cosas. Es bueno que lo contrario a ignorar es que conozcan, ¿no? Que sepan por la palabra lo que va a ocurrir, porque la ignorancia nos hace perder el sentido, nos hace, bueno, viene mucha frustración y cosas como esa, pero el conocimiento es el que nos da mucha tranquilidad, y además pone autoridad de Dios sobre nuestras vidas, ¿ya? Eso primero respecto de palabra de sabiduría. Entonces, un concepto específico del apóstol Pablo aquí es que el apóstol Pablo sabía que era necesario el verdadero conocimiento en cada área, en las diferentes áreas que acabamos de plantear. Lo único que puede vencer cualquier acechanza del enemigo es el conocimiento de Dios, es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento de nuestra posición en el Señor. Entonces, hermano, para estar tranquilos en la vida de la fe, para estar tranquilos en la fe, en la salvación, amén, el conocimiento es lo que nos mantiene firmes. El conocimiento de la Escritura, lo veíamos tiempo atrás cuando hablábamos de la tentación de Jesucristo, ¿no es cierto? El mismo Señor apeló a la palabra. El conocimiento basta para vencer al enemigo. El conocimiento de la palabra basta para vencer cualquier oposición. Amén. Así que Pablo sabía que el conocimiento le daría a los dones un mayor significado, amén, y efectividad, porque Dios desea que nosotros llevemos los dones a un nivel de excelencia en el sentido del uso del don, amén. Entonces, sabía que el conocimiento les daba un mayor significado, amén, una mayor efectividad al uso del don. Porque Dios desea que lo hagamos de esa forma, ¿no?
los creyentes, hermanos, pueden tener dones sin mucho conocimiento. Y este era el caso de los corintios, hermanos. ¿Ya? Si alguien puede buscar en 1 Corintios 1:7, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, porque Pablo también aborda muy profundamente el tema de los dones en el libro de Corintios, porque ellos tenían una falencia en el entendimiento de esta área de la fe, ¿no? Los dones espirituales. Si alguien puede buscar 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que nada les falte en algún don. Esperando que nada, ningún recurso, ¿no es cierto?, para hacer efectivo el don les falte, porque el problema de la iglesia de los Corintios, hermanos, era una iglesia que abundaba en muchos dones, pero ellos no tenían conocimiento, tanto conocimiento de Dios, y hacían que esos dones perdieran toda efectividad, porque lo que mata el uso de un don, hermanos, y esto tenemos que saberlo como iglesia del Señor, lo que destruye la efectividad de un don es cuando uno desconoce el uso de ese don, y además es cuando el testimonio de la persona no va de acuerdo a la efectividad del don. Entonces, cualquier actitud o cualquier cosa que ocurra, ¿no es cierto?, destruye la efectividad de un don que puede ser maravilloso de parte del Señor, pero cuando no está acompañado el testimonio. Y ese era el problema de los corintios. Los corintios era una iglesia bastante carnal, era una iglesia donde se permitían muchos pecados, inclusive se habían por decir así, se habían como aceptado la vida de algunos hermanos que se sabía que estaban en un pecado sexual, por ejemplo, o en problemas. Había un tipo que estaba viviendo con la esposa de su papá, por ejemplo, y esos casos se tocan ahí en el libro de 1 Corintios. Sin embargo, era una iglesia que abundaba en dones, fíjese. Era una iglesia que crecía mucho, era bastante grande, pero tenía una cantidad de problemas al interior de esa iglesia porque no usaban bien los dones, o los usaban sin la sabiduría de Dios, amén, sin el entendimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos entender y saber usar con mucha capacidad los dones del Señor. Sin embargo, para que los dones sean útiles, deben basarse en el verdadero conocimiento. Amén. En el verdadero conocimiento de Dios, no solamente en el uso mismo del don, sino que en el conocimiento del don, de cómo podemos aplicarlo mejor dentro de la iglesia. Al estudiar estos dones, hermanos, investigaremos un conocimiento, investigaremos un conocimiento claro basado en la Biblia para cada uno de los dones. El Señor otorga el don, pero también a través de la Escritura nos enseña cómo usar el don. Porque es como en algunos casos, ¿no es cierto?, es como si a alguien le regalan un automóvil, ¿no es cierto?, pero no tiene licencia de conducir. Luego necesita aprender a usar ese regalo que ha recibido, necesita aprender a cómo manejar esto de la mejor manera, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Para poder entender el don de sabiduría, ¿no es cierto?, tenemos que definirlo. Y para eso tenemos que buscar la definición del don, la definición de la palabra sabiduría. Amén. La palabra sabiduría. Ya la escritura en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Porque a este es dada, está refiriéndose en general, ¿no es cierto? A este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría.
La palabra sabiduría en sí significa buen juicio, basado en el conocimiento. Es buen juicio basado en el conocimiento de algo, ¿ya? Hermano, la palabra sabiduría, entonces es una palabra de buen juicio basado en conocimiento. En conocimiento. El juicio que uno ejerce o la palabra que uno da, la sabiduría que se ejerce, no está basada en cosas etéreas o supuestas, no, están basadas en el conocimiento práctico de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento es la base de la palabra, es la base de la palabra de sabiduría, es la base. El conocimiento es solo la base porque el don abarca siempre mucho más allá. Cuando uno ya aplica el conocimiento, el don siempre va a ir más allá en muchas cosas, ¿no? En todo orden de cosas. Nosotros oramos por el enfermo, pero el que hace la obra, el que va mucho más allá, es el don, ¿no es cierto? La gracia impartida que se ejecuta a través del Espíritu Santo y produce la sanidad en una persona, ¿no? Entonces, aquí hay un término clave para nosotros, para entender la palabra de sabiduría, y es el término palabra. El término palabra es clave, hermanos, porque el término palabra aquí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ese término viene de la palabra griega logos, el logos, ¿ya? ¿Qué significa, hermanos? Y ahí se los voy a poner para que ustedes lo tengan claramente. Logos significa la materia de, o el sujeto de, o la esencia de algo. Por eso cuando la escritura en Juan, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice, en el principio era el logos, era la palabra, pero se está refiriendo a una palabra viva, era una palabra hecha materia, era una palabra, digamos, que tenía una acción, ¿ya? No es una palabra sin acción. Entonces, en el principio era el logos y es una palabra viva, ¿no? Entonces, viene de ese término, de la palabra logos, ¿ya? Y eso es lo que significa la palabra logos. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu de Dios, entendemos que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios. Es una expresión de Dios. Amén. Quiero hacer un pequeño alto porque estaba leyendo anoche un material de un señor, bueno, él es filósofo, intelectual, no es cristiano, pero me sirve mucho para entender algunas cositas, ¿no? Y él dice, que, bueno, me llamó mucho la atención y quiero investigar todavía mucho más, porque, ¿por qué me llamó la atención de lo que él escribe? Porque él se refiere un poquito al tema de los cristianos, ¿ya? Y él dice que la mayor revolución en la historia de la humanidad, después de la de Cristo, dice él, es la que ocurre en el siglo XV, XVI, por allí, ¿no es cierto?, que es la Reforma Protestante. Y él dice que fueron las dos grandes revoluciones de la historia, porque esas revoluciones estuvieron basadas en el conocimiento. Y a mí eso me encendió la lámpara, ¿no? Él dice, todas las revoluciones posteriores que han ocurrido en estos últimos 2 siglos en el mundo entero, no tienen una base en el conocimiento, tienen una base en la emoción. Y a mí me impactó todavía más porque él dice, él plantea, y por eso quiero estudiarlo mucho más a fondo, porque él dice, utiliza la palabra, las ideologías nacen de una idea, por lo tanto, las ideologías que nacen de una idea son almáticas.
Él dice, no nacen de un conocimiento, nacen de un sentimiento, ¿ya? Y él menciona varias ideologías que nacen de un sentimiento. En cambio, las creencias, ¿no es cierto? Y ahí utiliza varias palabras también, pero él se refiere a el tipo de que es una acción basada en un conocimiento. Y por eso él dice que las ideologías no perduran tanto en el tiempo como sí perdura una creencia, porque el cristianismo ha perdurado 2000 años. Las ideologías han tenido procesos, comienzos y fines. Entonces, por eso es fundamental que nosotros como creyentes, hermanos, establezcamos el conocimiento no solo en el campo de la emoción, porque el campo de la emoción es la puerta de entrada a nuestra vida. Hoy día estaba justamente dándole un pequeño tema o contestándole una pregunta a una pastora de allá del norte, que ella me preguntaba cómo porque en la escritura para hablar de alma o hablar de emociones, ¿no es cierto?, utiliza la palabra corazón, utiliza la palabra alma, etcétera, y otras palabras que de repente utiliza, inclusive a veces la palabra mente, ¿no es cierto? Pero el propósito de Dios es que pasemos lo antes posible de la emoción al conocimiento de algo. Porque cuando uno tiene conocimiento de algo, la emoción logra tener un cauce que nos permita uso de aquello que nos ha impactado. Por eso hay muchos hermanos que viven de la emoción y no pasan al campo del conocimiento para encontrar una relación lógica, por así decir. El gran Martín Lutero, ¿no es cierto?, cuando fue investigado y fue atacado por la Iglesia de Roma, en este caso, ¿no es cierto?, él dijo, ustedes tienen que convencerme en el conocimiento, en la razón. Si ustedes no me dan una razón bíblica para yo cambiar de actitud, no voy a cambiar porque yo estoy basado en la razón. O sea, había un conocimiento que había marcado profundamente la vida de este hombre y eso había marcado fuertemente su vida y bueno, y por eso la reforma protestante está basada en tesis. No está basada en una emoción de que necesitamos libertad. Por ejemplo, muchas de las ideologías se plantean eso, ¿no? Que la igualdad, qué sé yo, libertad y tantas cosas son un eslogan, pero no tienen una tesis basada en conocimientos profundos, ¿no? Entonces, lo que a nosotros va a hacer ese cambio, ¿no es cierto?, es, por eso el Señor pone palabra, el logos, de sabiduría, para que la fe perdure en el tiempo, para que la fe sea trascendente. Y eso es lo que ha permitido que hoy día, 2000 años después de que se dijeron estas palabras dichas por el apóstol Pablo y que quedaron registradas en este documento maravilloso que se llama Biblia, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, esta palabra, este logo sigue marcando nuestros corazones. Bendito sea el Señor, amén. Entonces, no es solo una expresión de sabiduría, hermanos. Porque podemos encontrar sabiduría humana, ¿no? La sabiduría a la cual se refiere el autor de este versículo viene directamente de Dios, ¿ya? Es la sabiduría de Dios. Uno puede encontrar mucha sabiduría popular por ahí. De hecho, hasta nosotros mismos acostumbramos de vez en cuando a hacer uso de sabiduría popular, ¿no? Sabiduría popular como más vale pájaro en mano que 100 volando. Mi abuela nos decía cuando éramos niños, el que quiera tener buena fama, que no le dé el sol en la cama, dándonos a entender, levántense temprano, chiquillos flojos, ¿no? Esas son sabidurías populares que sí tienen un contenido, pero a la sabiduría que nos estamos refiriendo nosotros, hermanos, esa sabiduría que proviene de Dios, que no se entiende o yo no podría expresar de manera humana. Amén. Por tanto, a través del don de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le da al creyente un poco
Fíjese lo que voy a decir, un poco de la sabiduría divina. Solo un poco de la sabiduría divina, porque la expresión palabra de sabiduría se refiere a una porción pequeña. El Señor, o sea, ninguno de nosotros, hermanos, siendo bien honestos, podría contener o ser el contenedor de toda la sabiduría de Dios. Solo Jesucristo fue el contenedor de toda la sabiduría de Dios. Solo Jesucristo supo dar respuesta a todo. Solo Jesucristo era sabio en todas las cosas. Pero nosotros solamente tenemos palabras, el logos, que de repente, boom, se hace real, se hace carne en nosotros y expresamos esa palabra de sabiduría, amén, que es dada por el Espíritu. Eso no se nos ocurre a nosotros. Luego vamos a ver el cómo, para que no se queden allí sin esa respuesta. Entonces también aparentemente se refiere a un tipo de sabiduría especial para una necesidad particular. Y aquí viene la parte muy importante para nosotros, porque nosotros, antes de decir cosas, pidamos sabiduría de Dios, ¿ya? Yo estoy seguro, y bueno, los pastores generalmente piden en oración antes de preparar un sermón, ¿no es cierto? Piden y le dicen, Señor, pon en mí una palabra de sabiduría, una palabra que resuelva una situación en particular, que a lo mejor yo ni siquiera la conozco, pero como el Espíritu Santo la conoce, ¿no es cierto? Señor, pon en mí esa palabra clave, especial, que el hermano necesita o la hermana, etcétera. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado muchas veces también, que en la congregación, y le pasó a muchas personas, a lo mejor el día que llegaron por primera vez a la iglesia, ¿no es cierto? O escucharon por primera vez un mensaje y todo el mensaje era para usted, ¿eh? O todo el mensaje era para mí, y quién le contó a esta persona lo que yo estoy viviendo. Eso es palabra de sabiduría, que el pastor desconoce la finalidad o el efecto que pueda estar provocando en las personas, pero está siendo utilizada por el Espíritu Santo, porque Él sí conoce los corazones. Entonces, es muy hermoso ese trabajo, ¿no es cierto? Porque es una palabra especial para necesidades en particular. Podríamos decir que es un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. Es un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno, en el, como dicen los gringos, right place, right time, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Es esa palabra que da Dios, que es específica, clara, contundente. Bendito sea el Señor. De repente hemos sido sorprendidos por ese tipo de palabras, ¿no? O a veces yo mismo he sido abordado después de algún sermón. Pastor, usted todo lo que predicó fue la respuesta que yo estaba esperando de Dios. Eso es cuando Dios utiliza en el cuerpo de Cristo a las personas, a los agentes que somos nosotros, para generar este desarrollo dentro de la iglesia, utilizando el don apropiado. Amén. Ahora, para entenderlo todavía mejor, vamos a ir a la explicación o la ilustración de la palabra sabiduría. Amén. Debemos primero, hermano, lo primero que usted debe saber es que esta es una palabra, la palabra de sabiduría que se refiere a este don es una palabra totalmente sobrenatural. Aquí no hay participación del buen deseo humano, de la buena vibra, como le dicen a veces las personas, o del buen deseo. Usted puede darle palabra de ánimo a una persona, ¿ya? Y eso se lo puede dar en el ámbito del deseo humano, de que uno espera, ¿no es cierto? Yo hace algún rato atrás le mandaba un mensaje a un amigo, un maestro, un tremendo siervo de Dios en Estados Unidos, que le vino el otro día una de estas subidas de presión, se le provocó un problema allí, y bueno, hoy día ponía que ya está saliendo y qué sé yo, y yo le decía, amado, yo espero que el Señor haga una obra en tu vida, que sane, pero ese era mi deseo, ¿me entiendes? Cuando de repente eso toma un cariz sobrenatural y uno comienza
a dar una palabra específica, para dar una respuesta específica, allí ya sí se transforma en una palabra de sabiduría. Amén. Uno puede decir siempre nuestros sentimientos. Cuando hay algún hermano enfermo, uno dice, hermano, espero que el Señor te sane, eso es un buen deseo. Pero la palabra de sabiduría es totalmente sobrenatural. Amén. Y es allí donde tenemos que hacer la diferencia. El apóstol Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Se fija? Subraye eso. A este es dada por el Espíritu. Palabra de sabiduría. No es dada por la inteligencia humana. No es dada por el buen deseo del corazón. No. En este caso es por el Espíritu, es dada palabra de sabiduría. Amén. No se obtiene en la escuela esta palabra de sabiduría. Tampoco porque se es sabio o muy inteligente por naturaleza. No es porque estudió mucho y se sacó puros 7. No, la palabra de sabiduría, amén, se obtiene solo por una obra del Espíritu Santo. Y eso es para ayudar a comprender este don, hermanos, tal vez para ayudar a comprender este don, la palabra de sabiduría, podemos hacer o responder a algunas preguntas que nosotros necesitamos para entender mejor esta palabra, y el material que estamos usando la aborda en base a preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, la primera pregunta que quiero plantearles, ¿a quién se le da la palabra de sabiduría? ¿A quién se le da? ¿No es cierto? Dice Primera de Corintios capítulo 12, si alguien lo puede leer, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Alguien que lo busque rapidito allí. Amén. Amén. Bueno. Amén. Ya arreglé. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿A quién se le da la palabra de sabiduría? Al que Él quiere. Amén. No hay requisitos, tal vez. Tal vez no hay... nosotros no podemos meternos en el corazón de Dios para darle alguna opinión, ¿no? Pero los dones del Espíritu residen en el Espíritu Santo. Son manifestados por el Espíritu a través del creyente. Por ello se dice que son dados al creyente, son un regalo, son algo que Dios pone en el creyente, pero que el creyente no tiene mucha participación personal en eso, aunque sí diremos, ¿no es cierto?, que Dios por eso reparte como Él quiere. Y cuando en la parábola de los talentos, por ejemplo, el Señor reparte los talentos, que son pues, simbólicamente está hablando de lo mismo, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice que el Señor de la casa repartió entre sus siervos los talentos, pero no les dio a cada uno la misma cantidad. Si usted se fija, a uno repartió 1, a otro 2 y a otro 5, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Por lo tanto, Dios no va a poner un Mercedes-Benz en manos de un bebé. ¿Me entiende, hermano? Difícilmente Dios va a poner algo de mucho valor en alguien que todavía no tiene las capacidades para el uso de esto, ¿ya? Porque seguramente se podría perder, algo le pudiera pasar. Pero eso es lo que podría ocurrir. Ahora, tengan abiertas sus Biblias en el libro de Hechos capítulo 15, versículos 5 al 27. Hechos capítulo 15, versículos 5 al 27. No lo vamos a leer todo, por supuesto, pero ahí se encuentra un ejemplo muy claro de la palabra de sabiduría. Se encuentra un ejemplo muy claro de la palabra de sabiduría. Después de una discusión, ¿no es cierto?, dice al final en estos versículos que dice que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, le pareció bien. Siempre la palabra de sabiduría va a resolver situaciones para el bien, amén. Ahora notemos algunos pasos respecto de esta palabra de sabiduría. Por ejemplo, si alguien puede leer el versículo 5.
el versículo 5 del capítulo 15 de Hechos. Acá. Gracias, pastor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Encontramos por qué aparece este capítulo 15 en el libro de Hechos, y es tremendamente importante porque es bueno, en la teología se le llama esos capítulos bisagra en la Biblia, porque resuelven situaciones que van a cambiar la historia, o van a generar una historia para el evangelio completamente distinta a partir de ese momento. Entonces había un problema. Los judíos pretendían de que todos los que no eran judíos, que se convirtieran a Cristo, tenían que judaizar necesariamente, es decir, tenían que circuncidarse, respetar las fiestas, la cultura judía, la cultura hebrea, etc. Todo lo que ellos tenían como parte cuando ellos pertenecían a la religión. Pero ¿qué estaban haciendo los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, Timoteo y otros, el mismo Lucas, ¿no es cierto? Estaban ellos predicándole a los griegos y no le imponían ninguna norma, ninguna cuestión del judaísmo, porque ellos entendían que el evangelio era algo totalmente nuevo de parte de Cristo, y que Cristo era nuestro sacrificio único, todas las figuras del Antiguo Testamento se completaban en Cristo. Por lo tanto, ya los creyentes posteriores no necesitaban. Entonces se genera un problema. Hay una situación compleja que va a requerir, ¿no es cierto?, de dos elementos fundamentales. ¿Podría leer el versículo 6? Ok. Ahí va. Se están poniendo los lentes. Ahora va. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Fíjense, primer aspecto. Hay un reconocimiento de parte de los líderes de la iglesia que hay un problema. Amén. Pero ellos no llegan y lo resuelven de manera, no tiran una moneda al aire y dicen, ya, a ver, vamos a ver lo que salga, ¿no? No. Desde el versículo 7 en adelante hasta el 12, ¿no es cierto?, este grupo trata de resolver el problema. Escuchan las posiciones distintas, escuchan la posición de Pablo, de Bernabé, y escuchan la posición de los judaizantes, y se genera un debate, fíjense. Y eso es que una situación compleja, amén, demanda un análisis. Ya esto debemos saberlo, porque seguramente nosotros vamos a vivir como iglesia del Señor tiempos complejos, y bueno, estamos viviendo hoy día un tiempo complejo, y demanda un análisis, y ese análisis, bueno, llega a una situación, llega a una resolución, ¿no? Finalmente ellos dicen, esta situación necesitamos la dirección del Espíritu para resolverla. Necesitamos la situación, una visión espiritual. Quiero tomarme un par de minutos para contarles una experiencia que yo viví años atrás. Cierta iglesia, bueno, hay una iglesia histórica, tradicional, muy grande en el mundo, muy hermosa también, que tiene mucha historia, ¿no es cierto? Pero que estos últimos años se ha vuelto se ha vuelto a ser una iglesia muy liberal. Y ellos, por ejemplo, admitieron obispos homosexuales, qué sé yo, y cuestiones como esa. Y esto generó un cisma grande en muchos países del mundo. Y en Estados Unidos se generó un problema con estas decisiones que se habían tomado. Y grupos de pastores de diferentes zonas del mundo decidieron descolgarse de su origen, de su iglesia original, para generar nuevas organizaciones basadas en los conocimientos que ellos consideraban que estaban correctos, porque ellos, por supuesto, que estuvieron en contra de esas decisiones que se tomaron en el seno, en las oficinas mundiales de esa iglesia. Entonces estos grupos se reunieron en distintos lugares
Y bueno, pasó con un grupo que yo conozco y que tengo una cercanía bastante bonita ahí en California. Ellos se habían reunido en una iglesia, constituían una representatividad de 7 iglesias. Habían como 10 pastores, pero eran representantes de como 7 iglesias. Y deciden ellos hacer una reunión general con todos los miembros de esas 7 iglesias en una de las iglesias, la más grande, y deciden descolgarse, ¿no es cierto?, de la fe original o de su iglesia original y tratar de conservarse lo más bíblicamente claros posible. Entonces, uno de los líderes de ese movimiento le dice a toda la congregación de hermanos, les dice: hermano, nosotros queremos recomenzar, pero queremos hacerlo bien. Entonces queremos pedir ideas. Y ahí se genera esto, ¿no? Un análisis. Había un problema serio, se había había una situación compleja, pero ellos dicen, yo no quiero volver a repetir esto, por lo tanto, hermanos, necesito ideas, qué sé yo. Y un día con un hermano que ni siquiera era pastor, le dice a los pastores, levanta la mano y dice: hermano, ¿por qué no aprovechamos ahora que estamos en esta situación de buscar la dirección de Dios? ¿Para qué nos vamos a gastar dando opiniones, ideas de cómo queremos la iglesia y de qué tipo de iglesia queremos o cuáles son las doctrinas? ¿Por qué no buscamos la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que Él es el que guía a la iglesia. Empezó a explicarlo de manera como él lo entendía y toman la decisión de ponerse a orar. Bueno, algunos se arrodillaron, otros empezaron a orar a su forma y de repente pasó un milagro por ahí, alguien saltó hablando en lenguas. Esta iglesia originalmente ellos no creen en el don de lenguas, no hablan en lenguas en sus cultos, pero comenzó un hermano a hablar en lenguas y comenzó a subir la voz y salta otro en otro lado y otro por acá y otro por allá y se generó toda una situación nueva para ellos. Y por supuesto, ellos empiezan a buscar alguna respuesta. Bueno, por esas cosas, ellos habían invitado a mi hermano a ministrar la alabanza, a tener un devocional antes de hacer toda esa reunión. Y cuando se genera todo esto, bueno, para mi hermano, él se crió en una iglesia en donde hablábamos todo en lengua en esa época, no sé si se acuerdan los más antiguos, ¿no? Y resulta de que él se acerca a uno de los pastores y le dice: ¿por qué no llaman a alguien para que les explique bien esto? Porque esto es del Señor, les trata de explicar de alguna manera. Y los hermanos le preguntan: bueno, ¿quién puede ser? Y él les dice: bueno, mi hermano se encuentra aquí en California, si ustedes lo invitan, él puede darle. Bueno, y me invitaron, fuimos a un lugar precioso, como dice mi hermano Carlos, nos fuimos a un lugar de vacacional, pero no era para ir de vacaciones. Yo fui a darle 3 días de un retiro espiritual fuerte para explicarles todo esto del don de lenguas, del uso de los dones, del espíritu. Bueno, fue maravilloso, hermanos. El Señor dio una palabra, ¿se fija? Dio una palabra para resolver. Ellos buscaron en alguien que nos dé esta palabra, porque nosotros no tenemos el conocimiento, que fue hermoso eso. Bueno, esto pasó ahí también. Si alguien pudiera leer el versículo 21 de Hechos capítulo 15, el que estamos analizando, porque el Espíritu Santo finalmente, ¿no es cierto? En el versículo 21, Hechos 15, 21. Si alguien lo puede leer, porque la que estaba leyendo se me quedó dormida, aquí la estoy viendo. No, sí, no. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad uno que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ya. Bueno, versículos antes, hermanos, perdón, es Jacob, el que está diciendo esas palabras es Jacob, ¿ya? El Espíritu Santo a través de Jacob da la respuesta en una palabra de sabiduría, amén. Y la palabra de sabiduría condujo al grupo a una decisión. Léame el versículo 22, hermano, por favor. El siguiente.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Amén. ¿Se fija? Se toma una resolución, hay una palabra de sabiduría allí, que era, ¿no es cierto?, no imponer mayor carga, ¿no es cierto?, que solo que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Esa era la palabra de sabiduría que Dios dio. No es necesario que se circunciden, dice el Señor, porque eso era para el tiempo pasado. No es necesario, un montón de cosas, pero lo único que les pido es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que era lo que dedicaban estos animales que no les botaban la sangre. Entonces, bueno, ese tipo de comidas. Entonces, era lo único que el Señor saca como deducción. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo dentro de un grupo como es la iglesia, ¿no? Que al final Dios levanta a uno solo, Jacob. Jacob da la respuesta, amén, en una palabra. En estos versículos del 13 al 21, en realidad él toma todo ese periodo de tiempo para explicar la resolución. Amén. Otra pregunta que pudiéramos hacer, ¿cierto? Es cómo funciona la palabra de sabiduría. ¿Ya? Demanda profundos razonamientos, por ejemplo. ¿Cómo sabe el creyente por quién el Espíritu Santo da la palabra de sabiduría lo que debe decir? Por ejemplo, son preguntas que me estoy haciendo, ¿no? La palabra de sabiduría puede dirigirla el Espíritu Santo directamente al corazón del hombre. Amén. Sí, eso es lo que hace el Espíritu Santo. En este caso, el hombre la comunicará a su vez al cuerpo. Si alguien pudiera leer en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, ¿cierto? Para Amén, entender. pastor. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De espíritu de... Sí, síganme, perdón. Y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén, qué tremendo, ¿no? Se fija lo que está diciendo, ¿no? Tiene cómo funciona la palabra de sabiduría, es algo absolutamente espiritual, para que Él dé espíritu de sabiduría, para que Él trabaje en bendecir al cuerpo de Cristo. Yendo, por ejemplo, al libro de Primera de Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo, por ejemplo, dirigía la palabra de sabiduría a los corintios y aparece desde al comienzo, ¿no? En Primera de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 15, no lo vamos a leer, pero allí, antes de que el apóstol Pablo hablara, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo ya había comunicado directamente a su corazón lo que Pablo tenía que decir. Si usted se fija, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, nada más, si alguien lo puede leer. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo esté buscando? Amén, pastor. Para que vuestra Ya. fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Amén. La revelación es por el Espíritu de Dios. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Es complejo cuando uno... por eso nosotros debemos aprender, bueno, a discernir, ¿no? Cuando esto viene de Dios. Y hay una palabra clave que yo quisiera dejar en sus corazones. Es convicción. Cuando el Espíritu Santo habla, pone en nuestro corazón algo que nosotros llamamos convicción. Hay algo que, y la palabra convicción viene de la palabra convicto, o sea, uno queda preso de esa verdad. Es una palabra tan potente que queda marcada a fuego en nuestros corazones. Usted no sabe cómo, a veces ni siquiera sabe cómo explicarlo muy profundamente, pero usted sabe que fue Dios. Amén. Usted no tiene dudas de eso. Cada vez que el Espíritu Santo da una palabra de sabiduría, produce una profunda convicción en el que la da y en los que la reciben. Ese es un elemento fundamental. El Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla, produce convicción. ¿Y cómo usted puede saber? Porque ¿cómo saber esto? ¿Cuándo es sabiduría? Produce convicción. Cuando no es de Dios, siempre va a haber atisbos de dudas. ¿Qué eso? ¿Será o no será? ¿Me entiende? Pero cuando es de Dios, por el Espíritu, una de las cosas que hace en el corazón del hombre es poner convicción. Inclusive el Espíritu opera con esta palabra, ¿no es cierto?, de convicción desde que la persona se convierte a Cristo. El hecho de que usted haya decidido aceptar a Cristo fue porque el Espíritu Santo puso en su corazón la convicción de que usted necesitaba ser salvo, la convicción de que usted necesitaba ser perdonado de sus pecados. Y esa es una obra del Espíritu. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, y menos, y cualquier persona se me puede enojar si yo le digo usted es muy pecador, ¿ya? Pero cuando el Espíritu Santo pone esa convicción, eso ya no lo cambia nadie, por así decir. Amén. Y la tercera pregunta que quiero hacer en esta noche: ¿cuándo se manifiesta la palabra de sabiduría? Amén. No podemos hacer una lista de todas las veces cuando se manifiesta, hermano. Amén. A menudo las circunstancias determinan cuándo se necesita. Las circunstancias a veces determinan, como el caso de Hechos capítulo 15. Además, el Espíritu Santo puede manifestar el don solo cuando un creyente está preparado espiritualmente y dispuesto a ser usado por el Señor. Amén. El Señor tiene dones para nosotros, pero somos nosotros los que le permitimos o no le permitimos. Porque todos sabemos que el Señor use tu vida, hermanos, y esto debes saberlo si no lo sabes, demanda cosas de nosotros. El servir a Dios no es una cuestión que no nos cueste nada, en realidad. Sí, demanda cosas, pero el beneficio que se obtiene por eso es maravilloso. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos 12, 6. Y por eso, cuando se manifiesta la palabra de sabiduría, aquí nos da la respuesta. En Romanos capítulo 12, versículo 6. Si alguien lo tiene ahí, lo lee rapidito. Pues ya estamos. Amén. ¿Ya? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Este texto podemos usarlo para cualquier don, en realidad, porque de manera que teniendo diferentes dones, ¿ya? Y da como ejemplo el de profecía, pero pudiéramos poner ahí, según la gracia que nos es dada, el de palabra de sabiduría, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. ¿Cuándo se manifiesta? Va a depender de la medida de la fe. Va a depender de una medida de fe. Entonces, nosotros necesitamos abundar en fe. Y bueno, y lo vamos a ver en 2 semanas más, específicamente cómo opera el don de fe. Amén.
pero necesitamos. Ahora, ¿cómo se obtiene fe? Simplemente dice la Escritura que hay que pedírsela a Dios. El Señor es capaz de aumentar nuestro nivel de fe. Además, nuestro nivel de fe aumenta con las experiencias de fe. Amén. Cuando el Señor contesta alguna petición, cuando uno ve esa respuesta profunda de parte de Dios, aun cuando a veces no tengamos tanto conocimiento profundo, pero nos basta la fe en alguna experiencia que hayamos tenido y eso nos lleva adelante. Amén. Entonces, tal vez el estudio de las circunstancias bajo las cuales se manifestó este don en la iglesia primitiva nos podría ayudar a comprenderlo un poquito mejor. Amén. Primero, cuando el predicador estaba predicando, y esto es muy común hasta el día de hoy, ¿no? Los que predican, amén, el pastor Norberto podrá decirlo también, cuando uno está predicando, muchas veces el Señor pone cosas que no estaban en el papelito que uno hizo correctamente un bosquejo, ¿no? Se puede observar destellos de manifestación de este don, por ejemplo, en el sermón del apóstol Pedro, para que usted después lo lea allí en Hechos capítulo 2, del 16 al 36. Allí uno encuentra algunos destellos de varias veces en donde hay esta palabra de sabiduría. Lo mismo en Hechos capítulo 6, versículo 10, lo mismo se puede decir del sermón de Esteban, ¿no es cierto? Que después abarca todo el capítulo 7 de Hechos casi. Vemos mucha palabra de sabiduría. Este diácono de la iglesia primitiva era un predicador tremendo, pero era un predicador que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Amén. Era un predicador que sujetaba toda su mente al Espíritu del Señor para poder predicar conforme a lo que el Señor estaba poniendo en su corazón. Bendito sea el Señor. Así que son desafíos. Otro aspecto, cuando surgieron problemas en la iglesia, lo acabamos de ver en el caso de Hechos capítulo 15, ¿no? Ya lo estudiamos eso, los problemas en la iglesia de repente generan la necesidad del don de sabiduría. Cuando se inició la persecución, ya ahí tenemos varios textos en Hechos capítulo 5, del 26 al 33, en particular el versículo 29, cuando el mismo Pedro, ¿no es cierto?, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí tenemos una palabra de sabiduría, ahí tenemos una clave de Dios. Y hay otros versículos que les dejo allí para que ustedes después también lo vayan viendo. Otra experiencia que vive la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, cuando las personas se enfrentan a sus propios problemas, ¿no es cierto? Tenemos un caso extraordinario de palabra de sabiduría en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Ya? El caso de Ananías y Zafira, ¿ya? Cuán valioso y útil es el don de sabiduría, hermanos. Con toda seguridad, hermanos, es uno de los dones más grandiosos. Debemos deshacerlo para ser, debemos deshacerlo para ser de ayuda a la iglesia, hermanos. Debemos investigarlo hasta lo más profundo para que sea de ayuda verdadera a nuestra iglesia, hermanos. El don, él nos usa como carnales para dar dones a su cuerpo, la iglesia, y humildemente debemos alabarle, hermanos. El Señor quiere usar nuestras vidas, pero el Señor también necesita de nosotros para poder desarrollar estos dones, hermanos. Entonces, aquí cuando enfrentaron problemas en la iglesia, bueno, lo de Ananías y Zafira es un caso extraordinario, profundo, porque el apóstol Pedro no tenía idea de lo que estaban tramando estos dos, este matrimonio. Sin embargo, el Espíritu Santo lo aborda inmediatamente y le dice, ustedes han intentado engañar al Espíritu Santo. Wow, eso es tremendo, hermanos. Eso es profundo. Dar una palabra que uno no la tenía en la mente. Me acuerdo, y mi esposa puede corroborar esa experiencia que vivimos años atrás cuando ella estaba bueno, fue en estos días porque fue el día que nació mi hija menor. Fue en esas fechas, era este mes, el mes de junio.
los días previos al 21, estaba mi esposa hospitalizada porque tuvo algunos problemas antes de su embarazo. Y ella estaba en el hospital y yo iba todos los días a verla en el horario de visita. Y estaba en el hospital de aquí de Quilpué. Y un día yo llego a ver a mi esposa, a verla ahí a su pieza, a su sala, y me dice, bueno, ella durante el día se levantaba a orar por varias que estaban ahí con ella. Aprovechaba de predicar y qué sé yo, porque se podía levantar ella. Pero ese día ella me dice, mira, en la sala del lado hay una señora que le avisaron hoy día que su bebé murió en su vientre y se lo van a sacar en estos días, pero o mañana, no sé cuándo, eso, pero me dice, porque yo le dije que cuando tú vinieras, me dice mi esposa, ibas a ir a orar por ella para que le dé una palabra de consuelo. Ah, oh, sí, le dije yo, sí, yo puedo orar y está la familia ahí para que tú... Bueno, y yo fui pensando, lo primero que se me vino a mi mente una palabra de consuelo. Ella había perdido su bebé que estaba en el vientre, pero cuando voy entrando a esa sala, yo recibo una palabra en mi mente. Y esa palabra es, tú vas a decretar vida, porque el Evangelio de Cristo es vida. Y esa palabra caló muy profundo y yo llego a donde estaba toda la familia alrededor de la cama de esta niña, muy triste, muy compungido. La niña, imagínense, embarazada de término, con un bebé muerto en su vientre, entonces no era muy agradable para todos los que estaban ahí. Sin embargo, yo le digo, mira, el Dios que yo sirvo es un Dios de vida, y es un Dios que da vida, y yo le explico eso, y yo no puedo orar por alguien muerto. Le dije yo voy a orar por alguien porque Dios es un Dios de vida. Y oré y hice una oración muy corta, con mucho respeto a los que estaban allí. Bueno, y me fui, dejamos el lugar y, bueno, el milagro ocurrió que al otro día le iban a sacar el bebé, ¿no es cierto? Y con gran sorpresa se encontraron que el bebé salió vivo. Esa es una palabra, yo no tenía en mi mente ninguna idea preconcebida, sino que el Espíritu Santo puso esa palabra y esa palabra se cumple porque es una palabra de sabiduría de Dios. Es una palabra, bueno, que tiene varios otros contenidos. De eso hay muchas experiencias, hermanos. De hecho, yo en lo personal y otros hermanos tienen muchas experiencias en su vida que han dado una palabra clave para un momento específico. Y el Señor puede hacerlo, ¿no? El Señor tiene el poder para hacer aquello. Y quiero terminar con esta última imagen, ¿no es cierto? El propósito de la palabra de sabiduría, el propósito. En el estudio del propósito, hermanos, en el estudio del propósito, perdón, ahí está. En el estudio del propósito de los dones del Espíritu se debe recordar una regla sencilla. El propósito de la palabra de sabiduría es para edificación, no es para destruir a alguien. Así que porque uno a veces por una palabra de sabiduría sabe el pecado de alguien o sabe el problema de alguien, pero no es para destrucción, hágase todo para edificación. Amén. Edificación, hermanos, significa... Oh, perdón, ¿qué hice? ¿Se me fue? ¿Lo tienen ustedes todavía? No, se fue, ¿no? No, dejaste de compartir pantalla. Ahora sí. Ya, es que con ahí sí. Ahí sí. Sí, Ya. correcto. Edificación significa edificar, construir, estimular, no destruimos. Ningún don en sí tiene el propósito de destruir, ¿ya? Siempre de edificar. Usted me va a decir, bueno, ¿y qué pasó con Ananías y Zafira? Bueno, el don principal es construir la iglesia. Amén. Es la construcción de la iglesia. Y lo que pasó con Ananías y Zafira era necesario porque Dios necesitaba dejar un antecedente profundo para la construcción de la iglesia. No se olvide que estaba el Señor construyendo la iglesia primitiva, estaba construyendo las bases de lo que hoy es nuestra iglesia y no se pueden permitir
algunas cosas en esa construcción, amén. Pero eso significa edificar, siempre, siempre va a ser eso, hermano. Por tanto, debemos decir que el propósito de la palabra de sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Esta edificación se lleva a cabo si la palabra de sabiduría, hermanos, amén, si la palabra de sabiduría se dirige a un miembro o a un grupo pequeño o a una multitud, se lleva igual a cabo. Este don nunca lo da el Espíritu Santo para que alguien se sienta mejor o más espiritual que otros creyentes, hermanos. No, es un privilegio especial ser usado por el Espíritu Santo en cualquier dimensión. Y eso, amados hermanos, está para todos nosotros, para cada uno de nosotros. El Señor necesita que nosotros seamos una iglesia que estudia mucho para que podamos usar todos los dones con el conocimiento, sin ignorancia, todos los dones, con un alto nivel de conocimiento en el Señor y también, amén, con un alto nivel de seguridad en lo que uno está haciendo, amén. La convicción que pone el Espíritu Santo. Nosotros, digamos, si hay cosas que nosotros tenemos como comunidad ágape, y una de las cosas que tenemos claramente es que tenemos la convicción de que el Espíritu Santo está dirigiéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa convicción de que el Señor nos llamó. No fue por casualidad que nos juntamos con el pastor Norberto. No fue casualidad esas conversaciones que tuvimos previas. Hay una convicción en nuestros corazones. No ha sido todo camino de rosas, hermano. Es difícil tratar, es difícil llevar, es difícil trabajar en equipo, es difícil. Pero cuando uno tiene la convicción de que el Señor está detrás, de que el Señor está llevando adelante su propósito, entonces nosotros tenemos esa convicción de decir, Señor, tú estás guiando nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Amén. Espero, bueno, si hay alguna pregunta, voy a dejar este tiempo, amén, para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan en su corazón, pero doy gracias al Señor por este tiempo que me permite compartir con ustedes este estudio, amén. Voy a cortar el Facebook para que podamos continuar nosotros en interno. Que el Señor les bendiga a todos los que están en Facebook viéndonos. El Señor sea prosperando y bendiciendo sus vidas. Amén. Gloria al Señor.